Bendiciones, amados hermanos, la gracia y el favor del Señor en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque Él nos ha estado llevando como la luz de la aurora que va en aumento. Definitivamente Él nos llama, Él nos capacita, Él es quien nos consolida. Y estamos muy agradecidos con el Señor por ese amor, por esa paz, por ese refugio, por esa ayuda, porque realmente Él es todo para nosotros. Dándole gracias al Señor de cómo hemos venido avanzando. Hoy nos encontramos con el capítulo número 7 de la segunda parte del libro del cual estamos hablando. Cultivemos un corazón para lo profético. Estas enseñanzas que hemos estado trabajando como discipulado vienen con el título Arrodillados ante sus promesas. Y el tema de hoy nos compete en cuanto a atender a que hay un llamado a todos los centinelas. Nosotros como hijos de Dios hemos de estar atentos. Somos esa guardia, esos centinelas, esas personas que están atentas a lo que está ocurriendo, pero también a escuchar la voz de Dios, que es lo que Él está comunicando, que es lo que se está dando. Y hemos venido haciendo un barrido de cómo acercarnos al Señor, de cómo escuchar su voz, de cada punto que Él viene sensibilizándonos. Y quiero hacer un pequeño recuento en este momento, en la primera parte que estudiamos bajo el título Cultivemos un corazón de oración. Hablamos sobre la importancia de estar arrodillados ante el Señor, estar hablando también sobre esa necesidad de orar desesperadamente, con inquietud, con ímpetu, fortalecidos en el Señor, y cómo eso también nos lleva a una oración que resulta como en una labor de parto. Hemos entrado luego en una segunda parte, que es en la que nos encontramos todavía, bajo el título Cultivemos un corazón para lo profético. Y los temas que hemos desarrollado tienen que ver con que Dios busca una generación de profetas, de intercesión profética, gente que le interese orar en un nivel aún más profundo, con mayor propiedad, porque viene con la revelación de Dios. Y el día de hoy estamos entonces en este tema llamado a todos los centinelas. Damos gracias al Señor porque cada vez Él ha puesto un fundamento y sobre eso ha ido construyendo, nos ha ido llenando, nos ha ido visitando, nos ha ido abriendo el entendimiento y hemos tenido entonces esas expectativas claras de la dirección del Señor sobre cómo ser íntimos con Él, cómo al estar arrodillados ante sus promesas podemos hablar con el Padre Celestial con toda propiedad, con toda tranquilidad y sintiendo también su presencia. No quiero dejar de lado aquellos puntos iniciales con los que hablamos al inicio, valga la redundancia, sobre quiénes somos nosotros en el Señor. Y hoy quiero retomar también esa parte y recordársela. Número 1, somos secretarios de Dios. La base bíblica en la cual respaldamos esta palabra se encuentra en Isaías 62, versos 6 y 7, que dice: Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Número 2, hemos de tomar la causa de la justicia. Y con esta palabra vamos a tomar en cuenta lo que nos dice la Escritura en Isaías 59, 15 y 16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su justicia. Y entonces recordamos que un intercesor es aquel que toma la causa de la justicia ante Dios y
hace esa representación de otro, de acuerdo a la necesidad, a esa sensibilidad que hay de lo que otro está pasando, sufriendo, pero estamos pidiendo que Dios intervenga. Número 3, construir la muralla. Un intercesor está llamado a ser albañil. Acuérdese, somos albañiles y vamos reparando ahí en ese lugar de vallado que se ha roto, que se ha dañado. Oramos y ponemos ahí la sangre del cordero. En Ezequiel 13, versículos 4 y 5, la palabra nos dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Con esta palabra estamos recordando entonces que el intercesor es quien forma el cerco, quien construye la muralla de protección en tiempo de batalla. Por eso hablamos de esa labor de albañil, porque es por medio de la oración que declaramos esa protección de Dios para impedir que el enemigo entre y que así nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, nuestro hogar, nuestra vida esté firme y protegida por el Señor. Y como número 4 está el estar en la brecha. Para esto hemos leído y estudiado Ezequiel 22:30, que nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Sobre esta cuarta y última definición, o esta posibilidad que tiene el intercesor, estamos recordando entonces que tenemos la tarea de recordarle al Señor sus promesas para evitar su ira en contra de aquellos que sí la merecen, pero estamos en esa posición de rogar por misericordia para que Él dé más plazo, dé más tiempo, pueda tocar los corazones, puedan ser sensibilizados. Y entonces recordamos que nosotros, como intercesores, como atalayas, como centinelas, como guardias del Señor en oración, tenemos esas 4 labores. No las olvide, por favor, téngalas presentes. 1, retomando, somos secretarios de Dios. 2, tomamos la causa de la justicia. Entonces, además de recordarle al Señor sus promesas y las cosas que hay pendientes, también le decimos al Señor que tenga misericordia, y exponemos esas promesas de Él para que Él se acuerde y detenga todo mal en contra del pueblo, o aún sus castigos, sus juicios, que se mueva a misericordia. 3, construimos la muralla, somos como albañiles, porque ponemos esa palabra de construcción, de protección, en donde haya espacios que hayan sido expuestos. Y número 4, nos paramos en la brecha, intercedemos ante el Señor por aquel otro que no lo puede hacer o que no lo está haciendo, pero necesita el auxilio del Señor. Es muy enriquecedor. Yo espero que usted, al igual que yo, se sienta muy reconfortado, se sienta muy animado de ver cómo el Espíritu Santo nos ha ido guiando, cómo nos ha ido llevando hacia adelante. La honra y la gloria sean definitivamente para el Señor. Y le pido que oremos para que le pidamos al Espíritu Santo que Él una vez más venga y nos visite y nos hable. Espíritu Santo, aquí estamos como pueblo tuyo. Estamos unidos en tu presencia. Estamos diciéndote, Señor, gracias por la palabra que has traído. Gracias porque tú nos edificas, tú nos consolidas. Gracias porque tú nos hablas y nos has dado ese lugar, Señor, de honor, de participación, donde además de tener esa experiencia tan maravillosa de saber que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, también, Señor, tú nos pones a nosotros esa labor de interceder y de cumplir con la gran comisión, no solo al predicar el Evangelio, sino junto con eso,
orar por las almas, orar por los necesitados, orar por nosotros mismos. Hoy de cara, Señor, a esta palabra te pedimos, Señor, que tengamos esa agudeza, Señor, para escuchar lo que tú hoy nos estás trayendo y podamos entender, Señor, toda esta palabra en la cual nos dice que el intercesor está llamado por Dios, un llamado especial para todos sus centinelas, que podamos entender, Señor, en qué consiste y poner en práctica para tu honra y para tu gloria. Yo bendigo tu grey, bendigo tus hijos, bendigo cada persona que saca tiempo, Señor, para ti, para formarse, Señor. Gracias, Señor, por los que mantienen esa atención sostenida, la cual es nutrida por tu Espíritu Santo y por la sed y el deseo de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de llenarnos de ti. Háblanos, Señor, te escuchamos. Háblanos, Señor, y llénanos, capacítanos. Y gracias por las herramientas que nos estás dando. Tuyo es el poder, la honra y la gloria. Te amamos y te bendecimos. A ti sea la gracia, el favor, el dominio, la soberanía. Todo, Señor, te pertenece. Gloria y honra a ti. Amén. Ahora le invito para que busquemos en las Escrituras en Mateo 24 y vamos a estar leyendo para la introducción del tema que corresponde a esta ministración del Espíritu Santo, este momento de discipulado. Mateo 24 a partir del versículo 42, el cual también es clave. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Con respecto a esta palabra que estamos leyendo, creo que todos nos sentimos identificados en que el Señor nos llama a la oración y que muchas veces estamos más sensibles, por decirlo así, o más anuentes o atentos a que Él está marcando tiempos de oración específicos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que muchas veces mientras dormimos en las madrugadas, el Espíritu Santo nos despierta y nos pone un tema específico por el cual orar? O simplemente nos damos cuenta que el Señor quiere estar con nosotros y nos sentimos motivados para adorarle, para glorificarle, para cantarle una canción o para meditar en todo lo que Él es. Y así como usted y yo lo hemos experimentado, nuestro hermano Jim cuenta sobre que tuvo una visión en un espacio en el cual estaba él en tiempo de hacer guardia de oración. Se había hecho una jornada de oración en la cual hora a hora se le había asignado a una persona que orara y él dice que estando en el tiempo que le correspondía a él de 2 a 3 de la mañana, el Señor le trae una visión. Y entonces leo para ustedes el testimonio que él da. Dice: durante mi breve horario de guardia, el Espíritu Santo me dio una visión corta, aunque clara, de un arado que estaba entre otros antiguos implementos de agricultura. Y le pregunté al Señor: ¿qué es esto? Y la voz del Espíritu Santo me respondió: son herramientas antiguas. Volvió a preguntar: obviamente, ¿qué son esas herramientas antiguas? Otra frase me llegó inmediatamente: la guardia del Señor. Restauraré las antiguas herramientas de la guardia del Señor. Se ha usado una y otra vez y volverá a usarse para cambiar la expresión del cristianismo sobre la faz de la tierra. El hermano cuenta que estas palabras resonaron muy fuerte en su interior, dejando un depósito de fe en él y entendiendo que el Señor está restaurando la antigua guardia de él. Esa guardia
que la lleva a cabo la iglesia de nuestros días. Esa herramienta antigua ha sido usada y volverá a usarse. Y esto es lo que el Señor le hablaba al hermano y él lo comparte con nosotros. Hemos entonces de pensar que la guardia del Señor es un modelo de oración básicamente olvidado. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se ha descuidado, una herramienta que se ha dejado por ahí. Y es preciso que nosotros saquemos adelante esa herramienta que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque es excelente. Por medio de ella podemos conseguir muchas cosas. Y es preciso que estemos adoctrinados y también adoctrinemos, enseñemos a los nuevos en la fe, a nuestros hijos, a las personas de nuestra congregación sobre la importancia de este patrón de oración, que es el estar alerta, el estar en guardia, el estar buscando esa palabra de Dios, ya sea en medio de la oración, con base en las escrituras, en lo que el Señor trae para cada uno de nosotros y no lo podemos subestimar. Es necesario, es importante entonces que identifiquemos que el estar alertas, que tal como lo dice la palabra en Mateo 24:42, hemos de velar porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y no solo en la visitación que Él hace, sino que todos sabemos que estamos esperando su regreso. Y el poner en práctica esta disciplina espiritual nos faculta para que estemos a la vanguardia, para que estemos atentos, para que estemos prevenidos y sea cual sea el tipo de oración que el Espíritu Santo nos lleve a realizar, sea así guiada por Él o su revelación, que es lo que el Señor nos quiere mostrar. Es importante entonces que retomemos el uso de la labor poderosa de qué? De estar en guardia. Tomemos en cuenta la importancia de que estamos en este principio de dolores, en estos tiempos postreros. Y es importante esta disciplina espiritual de montar guardia en oración para poder saber cuáles son los planes del Señor, cuál es la orden del Señor, qué es lo que Él está revelando para este tiempo. Les invito para que leamos también en Marcos 13, de los versos 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Nos queda más que claro que la orden del Señor, que nosotros nos mantengamos montando guardia. El objetivo de esta enseñanza es reposicionar la labor del centinela dentro del posicionamiento espiritual al ejercitarse en la oración como instrumento preciso ante la guerra espiritual. Eso lo que quiere decir en palabras más sencillas es: retomemos otra vez ese lugar que el Señor pide para que podamos estar velando. Es una posición que Él nos ha entregado, es una encomienda que nos ha hecho, es algo que no podemos subestimar, no podemos pasar por alto, porque dentro de ser una bendición de saber lo que el Señor nos está transmitiendo, también viene a ser un instrumento preciso en la guerra espiritual, también para atacar o para cancelar
anular las obras del enemigo en el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta que dentro de los aspectos que incluyen este objetivo está tener esa actitud, esa determinación de estar atento a lo que el Señor está hablando, el observar lo que dice su palabra y meditar en ella, determinarnos entonces a actuar, ejercitándonos en lo que Él está pidiendo y así permanecer para poder salir adelante. Y entonces tomamos en cuenta nuevamente lo que dice la palabra en Marcos 33, que dice: velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad, porque no sabéis cuándo sea el tiempo. Y si retomamos el versículo 37, dice: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. O sea, esto no es de decir, me tomó por sorpresa. Acuérdense que cuando hemos hablado de la venida del Señor, aunque no sabemos el día ni la hora, sí Pablo dice que podemos saber los tiempos. Y entonces estamos ya en tiempos. Y cada uno de nosotros ha de procurar estar atento a lo que el Señor está hablando, para poder tener aceite en sus lámparas, para poder tener sus lámparas encendidas, para que el Señor nos encuentre esperándolo. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Y ahora, detallando o dando ese significado a lo que es montar guardia, nos vamos a dar cuenta que en griego la palabra gregoreo significa estar atento o vigilante. De ahí viene el término vigilia de oración. Y el diccionario Webster, al hablar sobre vigilia, la define como mantenerse despierto para montar guardia, observar atentamente, estar alerta. Vamos a direccionarnos a Mateo 26:41, en donde Jesús nos presenta esta amonestación que Él está haciendo a sus discípulos en el Getsemaní. Leo para ustedes: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así podemos buscarlo también en Marcos 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una y otra vez el Señor nos dice la importancia de vigilar, la importancia de estar alerta. Hay cosas que nos acechan, hay oraciones contrarias, enviaciones de gente que se dedica a esas cosas que tienen que ver con el mal, a esas prácticas ocultas, oscuras, que tienen que ver con brujería, con hechicería, con hacer enviaciones, con enviar guardianes, cosas así espirituales. ¿Y cómo vamos a estar alertados? ¿Cómo tendremos la protección del Señor? Si no velamos, es preciso velar. Una vez más, en Colosenses 4:2, la palabra también nos lo está diciendo. Y Pablo está aconsejando en este momento y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué bueno es que dentro de ese estar pendiente al corazón del Señor, estar pendiente a la revelación, a solicitar ese consejo, esa ayuda de Él, demos gracias porque Él nos está informando, porque Él nos está nutriendo, porque Él nos está hablando. Ahora nos dirigiremos a Lucas 21:36, que nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si lo leemos en Nueva Versión Internacional, la palabra dice: estén siempre vigilantes y oren
para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Definitivamente el Espíritu Santo nos está comunicando algo. Velar tiene que ver con tener la fuerza para sobreponerse ante las situaciones. Y hemos leído en estos 4 versos, 4 referencias bíblicas sobre la importancia de montar guardia, o sea, de estar vigilante. Retomo la idea que estaba desarrollando muchas veces, el no estar alerta, el no orar, o muchas veces no con frecuencia, hará que seamos tomados por sorpresa, vengan ataques y no veamos de dónde. Ciertamente en la soberanía de Dios, Él puede advertirnos de lo que está por venir. Pero esto estará también supeditado no solo a su gracia, sino a que nosotros lo busquemos, a que nosotros estemos entendidos de la importancia de velar, de montar guardia, de estar pendientes, de interceder, de decirle, Señor, líbranos de todo mal, de considerar esas visiones, esos sueños, esas palabras que nos llegan de personas que el Espíritu Santo les ha puesto ese decir en sus labios, para que nosotros estemos entendidos de que tenemos que estar atentos, de que tenemos que estar alerta. Dos usos principales de este término, vamos a verlos inmediatamente. Uno de ellos describe la actitud interna espiritual de estar alerta o estar despierto en el corazón. Y la segunda se refiere a una forma específica de orar. Por eso hemos de entender el término despertar espiritual. Este término se utiliza en la historia de la iglesia cada vez que se ha querido describir a una generación que está atenta, que se mueve, que se levanta para afectar, para impactar todas las esferas de la vida. Nosotros hemos de tomar entonces los dos significados y estar muy atentos en nuestra vigilia de oración. Entender que una es la actitud espiritual de estar alerta y la otra es orar estando alertas. Mi posición, mi actitud, pero también mi práctica, mi ejercicio va a ser dirigir la oración de acuerdo al el Espíritu Santo me diga, ambas en una actitud de montar guardia, de estar vigilantes. Para apoyar esto que se está afirmando, podemos ver la analogía de pensar en aquellos centinelas o aquellos guardias nocturnos que conocemos o que sabemos que existen. Tanto ellos como nosotros como intercesores hemos de estar patrullando, hemos de estar atentos, hemos de vigilar esas ciudades, esa casa, esa familia, esa congregación, todos esos lugares importantes, mientras los demás duermen. No podemos pasar por alto que la maldad, que así como estos guardias nocturnos cuidan para que no vaya a entrar un intruso, un ladrón, o si aún así se atreve a entrar por la fuerza, pueda ser confrontado, pueda ser atrapado. Así nosotros hemos de estar despiertos. Nuestra vigilia en el Espíritu es una herramienta poderosa y esta nos lleva a una profunda comunión personal con nuestro Señor. Y vamos a ver más adelante 3 palabras claves que tienen que ver con escuchar, vigilar y esperar a nuestro amado. Vigilar también puede ser ese rayo de láser del Espíritu Santo en la batalla espiritual, una forma de interceder. Vigilar es al dormir, lo que ayunar es al comer, un sacrificio que hacemos por todos los demás
y respondiendo al llamado de nuestro Señor. Como hijos de Dios, llamados e invitados a la oración, no hemos de subestimar este actuar del Espíritu Santo en nosotros al traer esta herramienta poderosa de revelación de la importancia de estar alertas. ¿Cuántas personas el Señor les ha hablado una y otra vez? Les ha mostrado por medio de visiones, por medio de sueños, ha enviado a alguien que entregue una palabra y le diga, apercíbase. ¿Y qué se hace con eso? Algunos lloran, otros se frustran. Hay algunos que subestiman la palabra y la contrarrestan con el razonamiento, con la inteligencia natural. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, cuando yo les hablo, cuando les muestro, es para que se aperciban, es para que se levanten en oración, es para que tomen su puesto en la batalla. Por eso en el objetivo que estábamos diciendo hace unos momentos atrás, hablábamos de reposicionar esa labor de centinela. Hemos de salir de ese contexto entonces de oración, de pedir, 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 pedir y pedir, porque hay personas que solo quieren a Dios como un 911 o como un lugar, como si fuera una institución de caridad, donde pide y pide y pide y se le da. Pero olvida la importancia de autorreconocer el lugar que el Señor ha dado y la importancia de pararse en la brecha. Y es por eso que al inicio hicimos el recuento y ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me guió a hacer ese recuento de decir, tome en cuenta que usted como intercesor es un secretario de Dios. Porque nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si a usted le da aún pereza leer las escrituras, hoy el Espíritu Santo le exhorta y le dice, ahí es donde está el manual de procedimientos, ahí es donde está la palabra de vida eterna, ahí está donde el Espíritu Santo te va a hablar, te va a direccionar, te va a decir cuáles son las bases, las promesas que hay para ti y cómo tú puedes atacar esas obras del enemigo, cómo puedes contrarrestarlas. Hay personas que creen que ignorando a nuestro enemigo simplemente no va a venir a molestar, no va a venir a herir, no va a venir a dañar. Pero nosotros tenemos que estar sujetos al Espíritu y entender que la palabra dice que anda como león rugiente. Puede atreverse a quererse parecer al Señor. Puede querer intentar embaucarnos y engañarnos. Pero si estamos alertas y conocemos la palabra, vamos a poder pesar eso que nos llega a la mente. Vamos a poder pesar eso que vemos, esos sueños, esas visiones, y vamos a poder entender cuando el Espíritu Santo es el que nos está hablando, pero también vamos a poder identificar cuando hay un impostor, cuando la palabra no es dada de Dios, cuando la palabra es dada de un hombre en su carne, es de un espíritu humano, o cuando es el enemigo que está hablando, o cuando es nuestro propio yo que está tratando de manipular. Qué importante es el estudio de la palabra, y junto con el estudio de la palabra que nosotros tomemos en cuenta esa adjudicar la potestad que nos ha dado Dios, en donde dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta palabra la encontramos en Mateo 7. Vamos a buscarlo un momentito. Mateo 7, versos del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahí nos damos cuenta entonces cómo podemos tomar la causa de la justicia, presentar la situación ante el Señor, no quedarnos impávidos, no quedarnos trabados, no quedarnos bajo el temor. Hay personas que tienen guerras espirituales aguerridas. Y una y otra vez el enemigo viene y los golpea, los maltrata. Tienen luchas espirituales que son niveles impresionantes de opresión, de malestar. Y el Señor te dice, conoces la palabra, toma la causa de la justicia, toma esa palabra que yo te di que es la espada. Y con eso declara palabra de vida, palabra de cobertura, palabra de victoria. Nosotros estamos llamados, hermanos, a construir esa muralla de protección en el nombre de Jesús. Por eso hemos hablado de una tarea de intercesión profética, porque es llamando las cosas en fe, a las cosas que no son como si fuesen. Y aquellos que critican y dicen, es que eso es una fe barata, es que eso es una fe en la fe. No, eso es declarar que lo que el Padre ha dicho que se hace, se cumple, que lo veremos reflejado. Y es ahí donde se dice que hemos de colocarnos en la brecha, hemos de pararnos enfrente del Señor e interceder y decir, tu palabra dice, es que tú nos has formado, es que tú nos has prometido, es que tú has dejado este legado para nosotros, tus hijos. Por eso, Señor, estamos pidiendo que ante la necesidad, ante la lucha, ante la batalla, ante esos reiterados escenarios hostiles de dificultad, Señor, te levantes. Y entonces declaramos, Señor, que perdonamos para que sea reparado esas partes que están agrietadas, que están dañadas. Y entonces oramos declarando vida sobre lo que ya no tiene vida, para que vuelva a la vida. Oramos en función de Ezequiel 37, el valle, los huesos secos, todo aquello que está muerto vuelve a la vida y se levanta. ¿Para qué? Para alabar y glorificar al Señor. Este tema de velar y de orar, este tema de montar guardia, nos está comprometiendo definitivamente en que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor, en que nosotros tomemos la posición que el Padre nos ha entregado. Y entonces nos damos cuenta que es un movimiento continuo. Nosotros hemos de entender que es necesario estar alertas, tomar la posición de alerta y orar oraciones alertas, oraciones de intercesión, intercesiones de batalla espiritual, como guiados por el Espíritu Santo. Cada quien podrá desarrollar un diferente nivel de intercesión de acuerdo a esa madurez que el Señor le está dando. Y otra razón por la que debemos estar atentos y vigilantes es porque el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, el reino de la luz, pasa en continuo movimiento. ¿A usted le ha ocurrido, ha tenido la experiencia que usted está orando y usted puede ver cómo los ángeles están con sus espadas desenvainadas y están liberando una batalla? Muchas veces estamos intercediendo por una persona o estamos guerreando en favor de nuestra familia, de nuestro hogar, de lo que el Señor nos ha entregado, y podemos percibir cómo se está librando una batalla espiritual. Y muchos olvidan que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y esto es los aguerridos, aquellos que se levantan, aquellos que están alertas, aquellos que están en guardia. ¿Por qué? Porque esto es una situación de 24/7. No hay vacaciones. Siempre hemos dicho, no hay vacaciones espirituales, porque el enemigo busca en todo momento cómo enviar saetas, cómo poner obstáculos para que nos desanimemos, para que nos descartemos, para que quitemos nuestra mirada del Señor. Y el Espíritu Santo vuelve a decir, hemos de estar alerta. Vamos a estar leyendo la palabra en Génesis 1:2 para reforzar esta palabra que estamos diciendo, que el mundo
de la luz, el mundo de Dios está en continuo movimiento, así también como el de las tinieblas. Y dice la palabra en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, el Espíritu Santo, se ha movido desde el principio, amados, y nunca ha dejado de hacerlo. Pero también tenemos que entender que el diablo y sus demonios también pasan en continuo movimiento. En Mateo 12:43 al 45, el Señor nos recuerda sobre esta situación y vamos a leerlo. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Esta palabra, como la hemos conocido, nos está hablando de aquellas personas que son libertadas por el Señor. Qué importante, aprovechando esta enseñanza, para decir, cuando se ora por liberación por una persona, qué importante que le animemos para que lea las Escrituras y para que esa labor de albañil entonces sea construida de manera que no hayan espacios vacíos, espacios limpios pero vacíos. Porque si nosotros no nos llenamos del Señor, esa área que está explícitamente puesta en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para ser llena del Espíritu Santo, entonces será ocupada por cualquier otra cosa, no quedará vacía. En temas espirituales, no podemos pensar que es como el fútbol, el deporte o las apetencias, las tendencias de los grupos para, qué sé yo, para elegir un presidente o por o apetencias de cualquier otra índole, hobbies, etcétera. El mundo espiritual es o te llenas de Dios o le das campo al enemigo, pero no hay un punto medio. Recordemos que la palabra habla sobre los tibios. Serán vomitados, dice la palabra, y esto lo encontramos en Apocalipsis 3:16, que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algunas personas a veces dicen, bueno, si no es caliente, si usted no está en el fuego del Señor, pues entonces frío, pero tibio, jamás. Y yo pienso que esas dos opciones no son viables para nosotros. Frío, jamás, porque frío nos libre el Señor, o sea, alejados del Señor, nada podemos hacer. Y definitivamente, tibios, tibio es algo que, término medio, y casi diríamos, al no haber eh, excelencia, al no haber un 100%, pues tira al lado del mal. Entonces, no es una opción para nosotros. Jesús nos ha dicho entonces que tenemos que tener pendiente o presente ese movimiento continuo que se da. En este caso estamos hablando de ese espíritu que ha sido echado fuera de su lugar de residencia y dice que buscará descanso sin encontrarlo. Si las fuerzas demoníacas no encuentran otro lugar donde habitar, entonces intentan volver a ese lugar donde ya hay quizás hasta espacio, pero está vacío y puede traer entonces sus compañeros. Qué cuidado hemos de tener entonces de estar alertas cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando oramos por liberación. El Señor liberta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser lleno de la palabra de Dios, y es un punto más para estar alerta, porque el mundo espiritual vive en un movimiento continuo. También nos damos cuenta que
En el Antiguo Testamento se nos habla sobre esta situación de este movimiento que se da a nivel espiritual. Y vamos a estar leyendo entonces en Daniel 10. Vamos a buscarlo. Leeremos a partir del verso 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esta palabra del que estamos leyendo sobre este ángel, este emisario celestial que le dijo esto al profeta, hace ver ese movimiento que hay en el mundo espiritual. Y nos damos cuenta que en el versículo 13 le había dicho que ya había enfrentado al príncipe de Persia y que ahora vendría el de Grecia. Este libro entonces de Daniel nos abre el telón de la historia y recibimos así una visión más amplia de la verdad sobre este mover de las fuerzas sobrenaturales. Los espíritus, como hemos leído y como hemos afirmado, están en constante movimiento. Ahora leeremos Juan 10:10, que nos habla sobre ese mover del enemigo en contra de los hijos de Dios. Dice: si bien el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, y quizás no siempre utiliza la misma táctica para lograr su cometido. Mas, sin embargo, Pablo en 2 Corintios 2:11 nos dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones, que hemos de estar alertas. Por eso hemos leído una y otra vez lo que el Señor nos dice: estén alertas, estén vigilantes. Y vamos a estar leyendo en 1 de Pedro 5 que Pedro entendió este concepto y advirtió a los santos, a los hijos de Dios, acerca de los enemigos que pululan al acecho en el plano espiritual. Leo para ustedes 1 de Pedro 5, verso 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una palabra de ánimo, pero también de exhortación que leemos sobre tener un espíritu alerta. Y sinónimo de esto, las expresiones: un espíritu sobrio, resistir al enemigo, estar alertas, mantenerse firme.
¿Y por qué? Porque venimos hablando que el mundo espiritual está en continuo movimiento y el enemigo no se queda quieto. Así que nosotros no podemos dejar que nos atrapen. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros debemos estar atentos. Es mejor estar apercibidos porque el enemigo es más astuto de lo que nosotros podamos pensar. Y vamos a ver que esta batalla que se libra, esta situación del por qué hablamos de guardia, que hablamos de centinela, es porque histórica y bíblicamente hay una situación de atender esta batalla, esta guerra, desde una perspectiva militar. No es algo imaginario y no es algo nada más que se da a nivel nocturno. Nosotros hemos de entender que al hablarse de noche, en el mundo espiritual estamos haciendo empleo de el significado de momentos de guerra, de momentos de procesos, de sufrimientos, de luchas, de pruebas. Y de ahí que la palabra nos habla sobre ser centinelas y vigilar para proteger nuestro campamento, nuestra vida, nuestras familias, nuestras congregaciones, las ciudades. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a estar alertas, porque ciertamente hay peligro, porque ciertamente hay gente que se mueve en esa atmósfera de maldad y que busca dañar. Quiero que leamos ahora una palabra en Isaías 21. Vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a empezar por el 6 al 9, porque Isaías nos da una visión histórica de la tarea que hacen estos centinelas, los hijos de Dios. Leo para ustedes porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y ahora brincamos al versículo 11 y dice: profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Veamos aquí entonces la ilustración que se nos hace aquí en las escrituras sobre la tarea de los centinelas. ¿Por qué? Porque están colocados en un lugar estratégico y son llamados a informar lo que ven. Toman sus puestos durante la vigilia sobre las ciudades para ver quién o qué se acerca. Y de ahí que leemos esta declaración que él responde que se acercan jinetes. Del mismo modo, usted y yo, amados, necesitamos ser centinelas en las murallas de nuestra vida, en las murallas de nuestras ciudades, de nuestras congregaciones, de nuestros hogares, de nuestros lugares donde vivimos. ¿Para qué? Para que tomen sus puestos y estos centinelas, estos guardias, puedan llevar a cabo una labor de protección a la comunidad de creyentes, al hogar, a la familia, ante los ataques del enemigo. Definitivamente necesitamos mucho que Dios restaure este ministerio en nuestros días, que podamos comprender que no todos tenemos el mismo desempeño. Y habrá unos que están más destacados que otros, mas sin embargo sí estamos todos llamados a velar y a estar atentos. Es
una confrontación, es realmente un llamado fuerte que hace el Espíritu Santo al reiterar una y otra vez y una y otra vez. Se necesita gente que se pare en la brecha, se necesita gente que pague el precio. No es que me da pereza, tengo sueño, no quiero. Quizás en las primeras ocasiones estemos en esa lucha tan fuerte, pero hemos de perseverar, hemos de persistir. El Señor nos da la victoria. Él es el que nos fortalece en medio de la debilidad. Cuando venga ese llamado del Señor, ese avistamiento, esa alerta, es de una que nos levantamos y oramos, es de una vez que le levantamos nuestra voz, nuestra espada y declaramos la palabra del Señor, declarando cobertura. Esa es la labor del guardia, esa es la labor del centinela. Eso es lo que estamos hablando, que el Señor está haciendo un llamado a todos los centinelas para que estén alertas, para que sean vigías, para que avisen y hagan algo en protección. No puede ser que el enemigo se levante y que no haya quien se pare en la brecha previamente a interceder cuando el Señor ya ha mostrado que viene un ataque, que se va a levantar algo. Ciertamente en la voluntad, en la soberanía de Dios está detenerlo, pero también está permitir que pase y darnos la victoria. Mostrarnos que en Él somos más que vencedores, que en Él somos fuertes, que en Él tenemos la ayuda y la protección. Hasta aquí dejaremos hoy la enseñanza y definitivamente el llamado a todos los centinelas tendrá parte B. Señor Jesús, estamos aquí. Señor, nos reunimos orando diciendo, wow, qué llamado tan poderoso. Pero gracias porque tú eres el que nos reviste de poder. Tú eres el que hace nuestros pies como de ciervas y en las alturas nos haces andar. Tú eres el que nos has dado la armadura, Señor. Hoy te pedimos que podamos tener tu armadura colocada. Cada quien se la tiene que poner, cada quien tiene que decidir si va a hacer caso a tu palabra, si va a hacer caso a tu voz, si va a responder a tu llamar. Hoy en el nombre de Jesús queremos levantarnos, Señor, ser esa generación que vive en santidad, esa generación que busca tu rostro, esa generación que clama pidiendo tu ayuda, tu protección y declarando esa ayuda, esa protección en favor nuestra, en favor de los nuestros, en favor de las congregaciones, en favor de las ciudades. Padre, en el nombre de Jesús, todo descuido para orar, para clamar, para interceder se ha quitado, Señor, de medio nuestro. Que realmente lo hagamos con decisión, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos trayendo la mente y el alma, Señor, al Espíritu, Señor, guiado por tu Espíritu, para que casi con dolores de parto podamos gemir y más viendo, Señor, lo que se está viviendo en estos tiempos, que necesitamos, Señor, interceder para que tú te muevas, Señor, muevas tu mano en favor nuestro. Definitivamente, Señor, tú eres el que pones esos temas de oración. Y quieres que nosotros los asumamos, Señor, con pasión y con intensidad. Y así sean elevadas nuestras oraciones a ti, que lleguen, Señor, con olor fragante delante de tu presencia. Hoy te pido, Señor, por aquel que no le gusta orar, o aquel que se queda dormido, aquel que se aburre. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en medio de los tiempos en tus hijos. Avívanos, Señor, avívanos, sopra aliento de vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que nos podamos ir ejercitando, que podamos ir, Señor, escalando, siendo cada vez más íntimos, Señor. Si hoy oramos 1 minuto, mañana podamos orar 3 y luego 5 y luego 10 y luego entendamos, Señor, que es que separados de ti nada podemos hacer, que es que cuando estamos contigo podemos ser esos centinelas, que estamos ubicados en las murallas y en lugares estratégicos para alertar, para hablar, para proteger, para desenmascarar esas situaciones y poder con la guianza del Espíritu Santo tener la estrategia de oración, de intercesión profética en ese nivel que se requiere para enfrentar las situaciones y para destruir las obras del mal.
Gracias porque en ti somos más que victoriosos, más que vencedores por aquel que nos amó y ese eres tú, Padre Celestial. Hoy damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy damos gracias por tu visitación. Hoy respondemos al llamado de ser centinelas porque es un beneficio para nosotros mismos, pero también para nuestras familias, para nuestras comunidades de fe, para el lugar donde habitamos, Señor, ese pueblo, ese barrio, ese caserío, esa provincia, ese departamento, ese condado, donde sea que estemos, declaramos la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra produzca fruto, que nos sintamos identificada con ella. Y gracias porque tu favor está en medio nuestro. Bendice cada uno de mis hermanos oyentes. Gracias te damos por la naturaleza, Señor. Gracias te damos, Señor, por el mundo espiritual que tú nos has abierto, en el cual, Señor, estamos apoyados en ti y el Espíritu Santo mora en nosotros y se mueve en nosotros. Como leímos en Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora este Espíritu se ha posicionado, se ha posado en nosotros, los que te hemos aceptado, los que somos sellados por este mismo Espíritu y sentimos, Señor, no nos quedamos quietos, sentimos tu mover y te damos gracias por tu infinito amor y presencia. Gracias, gracias, gracias. A ti sea la honra, la gloria y el honor por siempre. Amén. Un abrazo, amados hermanos, muy amados, muy queridos. Sigamos orando unos por otros. El Señor está cerca y Él es el que nos fortalece. Él es el que nos adiestra para la batalla. Él es el que nos capacita. Como ve, hicimos la primera parte de esta enseñanza. Lo invito para que la próxima semana me acompañe y escuchemos la segunda parte, donde estaremos hablando sobre los tipos de vigilia que hace un centinela. Bendiciones.